Hola, bienvenidos a Suecia, un canal de información, formación y también de crecimiento personal. En esta ocasión con una visita de lujo en nuestro canal, una visita de lujo que nos estará hablando acerca del tema de impuestos acá en Suecia. Ya hace unas semanas decía que nos estaría acompañando una persona que es contador, también emprendedor, consultor acá en Suecia. Es un latino que lleva años viviendo en Suecia y tenemos el gusto de que nos estará respondiendo algunas preguntas hoy acerca del tema de los impuestos en Suecia como persona natural, es decir, como personas naturales, pero también como emprendedores, como empresarios. 5 preguntas que nos dan la medida del vasto mundo del tema del impuesto acá en Suecia. Él nos va dando algunas pistas, algunos tips durante todo el video, sobre todo al final. Así que quédate con nosotros hasta el último minuto. Siéntete libre de darnos like al video. Suscríbete si es la primera vez que estás por acá y síguenos. Bueno, Junior, primeramente ¿Sí? que todo, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar en tu canal, del cual te felicito por hacer ese esfuerzo de mantener a la comunidad inmigrante hispanohablante acá en Suecia informada acerca de todo lo referente con tantos temas que tenemos que aprender como inmigrantes en Suecia. Muchas gracias por la invitación y que espero poder contribuir a los inmigrantes hispanohablantes acá en Suecia con algo. Mi nombre es Julián Quiñones, soy el creador de Big Blast, que es una empresa en la cual tengo como propósito ayudar a los emprendedores que quieren comenzar empresa o que ya tienen empresa establecida a crear marcas que sean muy buenas, muy rentables y también a desarrollar su emprendimiento. Y mi enfoque es desarrollo de marcas y economía. Excelente. Muchas gracias. Yo hice un lanzamiento, hice una invitación a través del canal hace unas semanas ya y me llegaron 5 preguntas. Las 5 preguntas que te voy a estar compartiendo el día de hoy van enfocadas precisamente al pago de impuestos como persona natural, es decir, ciudadano sueco, pero también, es decir, residente o como empresa. La primera pregunta, Julián, es ¿cómo funciona el pago de impuestos para personas naturales o empleados? Bien, ¿cómo funciona el pago de impuestos? Es bastante sencillo. Yo recibo un sueldo, pero parte de ese sueldo va para los impuestos. Hay dos tipos de impuestos. Uno que son los impuestos que cubren los gastos sociales y otros que son los impuestos que cubren eh, mi contribución para la comuna donde yo vivo. Entonces, cuando el jefe me paga, vamos a hablar en términos de un ejemplo concreto. Yo voy a recibir un sueldo de 10.000 coronas. Es importante entender algo, que cuando yo voy a comenzar un contrato, me ofrecen un contrato de trabajo, me van a estipular un sueldo. Ese sueldo es el sueldo bruto, es decir, antes de impuestos. Veo que a veces las personas tienen esa confusión y cuando ven en el contrato de trabajo que van a recibir, ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de 10.000 coronas y ven que el sueldo es 10.000 coronas, las personas piensan que van a recibir 10.000 coronas en la mano y no es así, ese es el sueldo bruto. Bien, en base al sueldo bruto hay un descuento que es el impuesto con el cual yo contribuyo para el desarrollo de la comuna. Generalmente es el 30%, más o menos, todo depende de la comuna donde uno vive. Y ese impuesto, entonces me lo descuentan de mi sueldo bruto. Entonces, si tenemos un ejemplo de 10.000 coronas de sueldo bruto, me van a descontar alrededor de 3.000 coronas. Y esas 3.000 coronas van para la comuna. Y la comuna la utiliza ese impuesto que yo pago para escuela, tráfico y para el mantenimiento de la comuna. Bien, en base al sueldo bruto, que en este ejemplo son 10.000 coronas, mi empleador paga mis gastos sociales. Eso los administra mi empleador. Paga mis gastos sociales y mis gastos sociales ya van para lo que cubre mi pensión, mi seguridad social, en caso, por ejemplo, que yo me enferme, tengo derecho a una compensación de enfermedad. Si yo necesito tener libre porque
tengo hijos pequeños, recibo una compensación por cuidar a los niños pequeños y eso es cubierto por los gastos sociales. Ah, y también la pensión a futuro. Eso es cubierto por los gastos sociales. Y el valor o el porcentaje de los gastos sociales es 31.42%. Lo que significa que en base a 10.000 coronas, 3.000 coronas son mis impuestos, los personales, que son 3.000 y me quedan a mí 7.000. Y en base a 10.000 coronas, mi jefe, el empleador, paga 3.142 coronas, que son los gastos sociales. Ya. Es decir, que una parte de los impuestos los pagas de tu salario y la otra la paga tu jefe. Excelentemente puesto. Sí, así es. Ok, muy bien. Ese impuesto se paga siempre a la comuna, es decir, digamos que yo trabajo en Gotemburgo, pero vivo en Jönköping. Yo pago ese impuesto en la comuna, en el municipio donde resido o en el que trabajo. Todo es en base a tu dirección, donde tú resides. Okay, donde estás registrado. Cada uno de nosotros está registrado en una dirección ante la oficina de impuestos que se llama Skatteverket y Skatteverket recibe todos los impuestos de todos los empleadores en Suecia y ya ellos distribuyen una parte de los impuestos dependiendo de la comuna donde cada persona vive. Es importante también aclarar que yo pago impuestos, pero yo no administro mis impuestos, es decir, yo no le pago nada a Skatteverket directamente de mi cuenta de banco. El que administra mis impuestos y se encarga de hacer la consignación a la oficina de impuestos y a Skatteverket es el empleador. Yo solamente recibo mi sueldo neto, que son, en el caso que estamos utilizando, 7.000 coronas, pero ya mi empleador se encarga de pagar el resto a la oficina de impuestos. Ya. Y ahí cubre, como tú decías, escuela, salud, trabajos viales para mantener las calles limpias y en buen estado. Es decir, yo creo que en ese sentido hay una gran ventaja de vivir en un país como Suecia, en países como Canadá, por ejemplo, porque sé que se llama, es decir, se le conoce como servicios universales, el tema de la salud, escuela. Algo que, por ejemplo, en los Estados Unidos sé que funciona diferente, en países como Cuba, de donde yo vengo, también funciona diferente. Es decir, yo creo que muchas personas a veces se alarman un poco porque dicen, bueno, ¿por qué voy a pagar yo el 30% cuando yo gano en realidad 10.000 coronas? Por ejemplo, por ponerte ejemplo hipotético, en realidad yo como ciudadano sueco estoy muy conforme con el pago de impuestos porque sé que mis hijos tienen acceso a una educación de calidad. Aquí se invierte mucho en educación. En el tema de la salud, por ejemplo, ya te comentaba que ayer regresamos a las 2 de la mañana con mi hijo del hospital y todo, es decir, completamente gratuito o público, pero una educación, una salud, una atención médica excelente. Es decir, yo duermo tranquilo sabiendo que pago el 30% de mis impuestos, 31%, 32%, y tengo una cantidad de servicios garantizados. Es decir, algo en lo que tenemos que pensar quienes llegamos a Suecia y a veces nos alarmamos con ese 30-33%. Entonces, es algo positivo, considero yo. Hasta ahí esa primera pregunta. Excelente explicación, Julián. La segunda pregunta, ¿cómo funciona el pago de impuestos para los empresarios? Bien, el pago de los impuestos para los empresarios. Interesante pregunta y esa es un poquito más compleja de responder, porque sí, todo depende de qué empresario estamos hablando. Hay dos tipos de empresa. Una que se llama, sí, que cuando uno es autónomo, cuando somos autónomos, básicamente es como si nosotros manejamos nuestros propios impuestos. Y en este caso, yo ofrezco un servicio como autónomo, ofrezco un servicio y de la ganancia de mi servicio que ofrezco, y ganancia, hay que entender ganancia, ingresos menos gastos. Vamos a decir que vamos a utilizar un ejemplo de 100.000 coronas. Yo durante el año, porque uno
como autónomo uno paga impuestos de todo el año. Como empleados pagamos impuestos mes a mes, pero como autónomo ya los impuestos se contemplan anualmente en un año fiscal de enero a diciembre. Entonces durante el año vendí 100.000 coronas. Yo no pago impuestos de 100.000 coronas, yo pago impuestos de la ganancia. Si yo no tuve absolutamente ningún gasto para de pronto mantenimiento de mis propios servicios, sino compré programas por ejemplo, para enviar cartas o con programas de computación, de computadora. Si no tuve gastos de transporte o algo así por el estilo para mantener mi negocio, entonces la ganancia es 100.000 coronas porque no tuve ningún gasto. Y ahí sí pago impuestos de los 100.000 coronas. Pero generalmente cuando uno tiene un negocio, uno tiene gastos. Gastos de oficina, gastos de transporte, gastos de material, todo depende de la actividad que uno tenga. Entonces uno descuenta de las 100.000 coronas un gasto. Vamos a decir en el ejemplo que tenemos 30.000 coronas de gastos. Entonces 100.000 coronas menos 30.000 coronas de gastos me quedan 70.000 coronas de ganancia. Yo pago impuestos de mi ganancia. Ya. Bien, entonces, cuando vamos a decir que comenzamos en el año 2022, estamos en el 2022. Bueno, entonces comenzamos en enero. Digamos que comenzamos en enero del 2022, terminamos en diciembre del 2022. El próximo año, en mayo, yo reporto mis impuestos de todo lo que aconteció en el 2022, en el 2023. Y allí yo voy a reportar mi ganancia en una declaración por mi actividad de autónomo. Y allí yo reporto mis ingresos, mis gastos y cuál fue mi ganancia. De mi ganancia, Scatterbracket saca mis gastos sociales, los mismos que paga mi empleador en el caso que yo estuviera empleado, y mis gastos sociales, que es el impuesto por gastos sociales, y mi impuesto para la comuna. Ya. Y generalmente es el mismo porcentaje. Más o menos es el mismo porcentaje. 30% aproximadamente. 30% para la comuna y los gastos sociales, bueno, ya no son 31.42, son 29% algo. Son un poquito menos, pero es básicamente lo mismo. Ya, ok. Me decías que el año fiscal acá en Suecia es del 1 de enero. Enero, hasta es el calendario. Ya, ok. 1 de enero hasta 31 de diciembre. Ya. ¿Qué fechas aproximadamente tengo yo para pagar, para entregar mi declaración de impuestos? ¿Es entre marzo y mayo aproximadamente? ¿Cómo funciona? Ya. El 2 de mayo. El 2 de mayo es la fecha principal para Scatterbracket y para todas las personas acá en Suecia. Ya. En marzo comienza Scatterbracket a enviar los formatos de declaración a cada persona en Suecia. Ya. Anteriormente se recibía en papel, ahorita se recibe a través de una aplicación o digitalmente. Y uno tiene desde marzo hasta mayo para ver si el formato de declaración está bien diligenciado, que está la información de mis ingresos y de mis impuestos bien informada, bien reportada allí en ese formato. Si yo soy empleado, generalmente solamente es aprobar, generalmente, si soy empleado. Y si no tengo actividades económicas como venta o compra de acciones, o si no he comprado un apartamento o vendido un apartamento, si no tengo algo que declarar extra, generalmente es solamente aprobar. Pero si yo, por ejemplo, tengo una empresa y estoy reportado como autónomo, ya tengo que declarar. Y entonces tengo desde marzo hasta el 2 de mayo para enviar mi declaración. Ok, muy bien. ¿Ya? Pero antes de continuar, sí, hay otro escenario y es cuando una persona tiene una empresa limitada que es el aktiebolag. ok. Entonces, cuando
cuando tengo un Aktiebolag, ya yo no reporto mi sueldo o mi ganancia por el año, sino que en el Aktiebolag sí reporto mi sueldo mes por mes. Es decir, ¿No? que tú vas a tener, es decir, en la empresa en tu firma o empresa Como autónomo. como autónomo, tú reportas al final del año. Exactamente. Durante el año tú no reportas que estás tomando sueldo. Ya. Sino, Tú reportas la ganancia tú al final del reportas año. de la ganancia y la ganancia es tu sueldo, por así decir. Ese es Ok. tu sueldo, la ganancia es tu sueldo. Pero durante el año tú no dices, tú no le reportas a Scatever que en ningún momento yo saqué tanto de sueldo y pago esto de impuestos. No. Ya. En Aktiebolag sí hay esa diferencia. En Aktiebolag, mes por mes, si yo tomo un sueldo o saco dinero de la empresa, yo lo tengo que reportar como sueldo y el reporte de sueldo se hace mes por mes y por ende el pago de impuestos se hace mes por mes. Ya. El tema de la empresa es otro video, así que Sí, vamos a... definitivamente, principalmente Aktiebolag es otro video. Ok, ok, excelente. Pero sí es bueno saber que como empresa, como empresario, hay diferentes categorías para el pago de impuestos. Sí, exactamente, Bueno, y eso lo estaremos exactamente. viendo en otro Sí. video. Pero es importante tener en cuenta algo, principalmente como autónomo. Si yo soy autónomo, yo pago prácticamente los mismos impuestos que un empleado. Si Ya, soy ok. autónomo. Eso había la tercera pregunta, Julián, Ujú. porque una persona escribió en el canal preguntándome si era cierto que los empresarios en Suecia pagaban casi el 50% de lo que ganaban. Sí, sí, y es así. Y te digo algo, los empleados pagan más o menos, o el gasto de impuestos por los empleados es 50% de lo que ganan, o el doble. Vamos al ejemplo de las 10.000 coronas del empleado y luego vamos al ejemplo del autónomo. Ya, Mantengámonos con el autónomo porque el Aktiebolag es otro escenario más complejo. Bien, el empleado, en el caso que nosotros tomamos de 10.000 coronas, se descuentan 3.000 coronas, que son mis impuestos para la comuna, y sí, también el empleador paga 3.142 coronas, que son los gastos sociales, el impuesto, los gastos sociales. Bien, el total de gastos para el empleador, para mi jefe, por mí, son 13.142 coronas, de los cuales yo recibo 7.000, únicamente yo recibo 7.000 coronas, pero ya, mi empleador tiene un gasto de 13.142, prácticamente casi el doble ya, entiendo. de los impuestos, casi el doble de lo que yo recibí en la mano. Si estamos hablando de una persona que es autónoma, Sí, va a pagar prácticamente lo mismo. Prácticamente. La diferencia es, se dice, o yo utilizo un dicho de más o menos entre el 46% a 50% de mi ganancia. Claro está, de mi ganancia. ya, ya. Ya entiendo, eso como autónomo. Como autónomo y como empleado también, si yo recibo 7.000 coronas en la mano, debo tener en cuenta que mi empleador pagó casi 7.000 coronas más por impuestos. Ya, ok. El tema del el MOMS, Ya. es el impuesto sobre la venta de los productos, ¿no? Si entiendo bien. El MOMS en sí es el impuesto al consumo, lo que nosotros tenemos conocido en Latinoamérica. Yo soy colombiano. En Latinoamérica lo tenemos conocido como el IVA. Si no estoy Ya, mal, se conoce así en todos los países, que es impuesto por el valor agregado, IVA. Y es un impuesto al consumo. Es decir, que todas las personas, las personas privadas o naturales, pagan un impuesto por consumir. ya, Pero las empresas no pagan ese impuesto. Las empresas no pagan están exentas de ese impuesto, al menos acá en Suecia. Entonces, el MOMS, todas las empresas que le venden a personas privadas deben considerar ese impuesto.
Ahora bien, el MOMS para las empresas, ahora bien, ya estamos hablando de un tema de empresas. El MOMS no es un gasto ni una ganancia para las empresas. No es un gasto ni una ganancia. Lo único que hacen las empresas es cobrar el MOMS a las personas naturales, a sus clientes, y se lo entregan a Skateverket. Eso Todos es lo los que meses. bien, todo depende. Uno puede declarar el MOMS cada mes, cada 3 meses o cada año, dependiendo el ingreso de la empresa, cuánto facture, cuánto venda y cómo uno decide reportar el impuesto, el MOMS. El montos, ok, ok. Ujú. Excelente, muy bien, hasta ahí. Es decir, porque a veces en los comprobantes de pago que se nos entrega, aparece, por ejemplo, tanto, cuando usted tenga dos hermanas, los comprobantes de pago, aparece, por ejemplo, MOMS, Sí, para tener una claridad en eso. claro. Eh, Es un MOMS que es otro impuesto. Pero yo pienso que como persona natural no debemos preocuparnos por el MOMS. Eso es un tema ya de preocupación para los empresarios que deben pensar en el MOMS y cómo manejar el MOMS y cómo agregarlo a sus productos y cómo calcular eso, cómo calcular el precio de sus productos con el MOMS. Pero como tú lo mencionaste, el tema de empresas es otro video. ya, ok, excelente. Muy bien, la cuarta pregunta. ¿El pago de impuestos es algo que se puede realizar por uno mismo o se necesita el apoyo de algún contador? ¿Estás hablando como persona natural o como empresario? Podemos primero verlo como persona natural y luego como empresario, porque, por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Canadá, que es contador, y en este periodo, especialmente ahora, él tiene muchos clientes, tanto personas naturales como empresas. Entonces, yo como, por ejemplo, recién llegado a Suecia, pero que tengo un trabajo y me cuesta un tanto encontrar información, la página Skateverket, se necesita obligatoriamente una persona para todo lo que es, por ejemplo, los términos específicos de Skateverket, las planillas, etcétera, o algo que relativamente sencillo lo puedo hacer solo. Eso como persona natural. Ahora bien, como empleador, necesito yo necesariamente tener un contador, es decir, yo que tengo mi empresa de consultoría, si yo quisiera contratar tus servicios, o mi pizzería, por ejemplo, o mi empresa de limpieza, si yo quisiera contratar tus servicios, ¿es algo viable, factible, que tú aconsejas? ¿Cómo funciona en el caso de personas naturales y en el caso de empresas? Ya, bueno, entonces tomamos el primer escenario que son las personas naturales. Sí. Yo pienso que no, yo pienso que no se necesita tener un contador para declarar los impuestos en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, como persona natural, tenemos solamente un empleo y acá en Suecia, pues el sistema de reporte de los impuestos es bastante fuerte, está muy bien establecido, los empleadores saben, generalmente, pues deben saber muy bien cómo se reporta el impuesto y en una gran mayoría de los casos, solamente recibir el formato que recibimos en marzo, verlo y aprobarlo. Y ya está. Hay unas opciones de descuentos que uno puede solicitar. Por ejemplo, si uno ha tenido gastos de transporte, unos requisitos para qué gastos de transporte uno puede pasar. No es la tarjeta del mes común y corriente que uno compra y que la puede reportar. No, hay unos requisitos para poder hacer esa deducción de los impuestos. Y hay unas ciertas deducciones que Skateverket permite que uno haga como persona natural. Bien. Pero generalmente son fáciles de llenar, uno lo puede hacer y no necesita uno contratar un contador. Si uno vendió un apartamento y uno tiene una ganancia en el servicio de internet que Skateverket tiene, a mí me parece fácil llenarlo. Pero una persona de pronto que no sea tan hábil para manejar el internet y para manejar, bueno, y principalmente no tenga el idioma, sería recomendable contratar los servicios de un contador para enviar esa declaración por la venta de un apartamento
o algo por el estilo. Ok. Igualmente, si vendió acciones o compra de acciones, pues lo puede hacer también para estar seguro que se haga bien. Puede contratar los servicios de un contador. Pero nuevamente, la Oficina de Impuestos Escatever, que tiene un sistema de reporte de impuestos, que toda persona que está registrada en Suecia puede acceder a su declaración y enviar la declaración a través de ese sistema. Ahí ya tienen todos los formularios que uno tiene que llenar en dado caso de que uno vendió un apartamento, en dado caso de que uno tiene alguna venta y compra de acciones, o tiene que hacer un reporte extra. Ahí están esos formularios y yo pienso que son relativamente fáciles de llenar. Ya. Bien, entonces, en la mayoría de los casos no hay necesidad de un contador. Disculpa, Julián, una pregunta aquí relativa a lo que es personas naturales. Tú mencionabas el tema de compra-venta de acciones, pero también aplica para otras actividades independientes. Por ejemplo, yo como profesor, si quisiera, digamos que yo no tengo una empresa creada, pero como persona natural hay, digamos, un padre que quiere pagarme a 200 coronas la hora porque yo repase a su hijo o hija matemáticas, digamos. ¿Ok? Yo no tengo una empresa conformada, pero esa persona de vez en cuando me paga 200, 250 coronas para que yo entrene a su hijo o hija en matemáticas, química, español, o yo, digamos que vendo acciones. De esa ganancia que yo tengo como persona natural, sin tener creado una empresa, yo lo que pago es el 30% de mi ganancia. Ya, bueno, si son acciones, generalmente uno tiene acciones en una plataforma como Avanza o también en el banco. Ellos le ayudan a uno a crear la declaración y uno la hace con la ayuda de ellos. Y bueno, eso es relativamente, nuevamente yo digo, relativamente fácil. Yo trabajo en impuestos, para mí muchas cosas son fáciles, pero para una persona que no trabaje en este ámbito, pues tal vez no es tan sencillo. Bien, pero en el ejemplo que tú dices, muy buena pregunta. A ver, en Suecia no es permitido tener ese tipo de actividades. Hay una actividad que se llama hobby versamhet, que es que uno tiene un hobby y uno tal vez vende algo, pero uno no tiene ganancia. Y es hasta un cierto límite. Se me va en este momento el límite, no sé si son 40.000 coronas al año, pero no tomes mi palabra por ello, porque no lo tengo muy claro en la mente. Pero igualmente uno tiene un ingreso, pero uno no tiene absolutamente nada de ganancia. Eso se llama hobby. Uno tiene un ingreso, pero lo hace como por un esparcimiento de tiempo. Yeah. Bien, pero si ya me están contratando unos servicios, ya sí me debo reportar yo como autónomo. Acá en Suecia hay que hacer esa aclaración, si son bien estrictos en eso. Es decir, yo no puedo vender servicios y reportarlos. Una persona a mí no me puede dar más de 1.000 coronas por contratar mis servicios. Regalos sí se pueden dar, como un regalo. Yo sí puedo darle más de 1.000 coronas de regalo a alguien, a otra persona, regalarle ese dinero. Pero si hay una contraprestación de algo que yo le voy a dar a la persona o voy a hacer por la persona, ya se llama un servicio y no puede exceder a 1.000 coronas. Si se excede a 1.000 coronas, mira lo que pasa. Si se excede a 1.000 coronas y yo no estoy reportado como autónomo, esa persona tiene que pagar gastos sociales y los impuestos por ese dinero que me dio. Ya, ok. Entonces es un poquito más complejo. Por eso es mejor evitar ese tipo de actividades. Es como bueno, entonces, sí, dime. Entonces vamos al segundo escenario, que son para las personas empresarios. Si es conveniente tener un contador. A ver, yo te doy un ejemplo. Yo comencé como emprendedor acá en Suecia en el 2009 y entonces yo comencé vendiendo vendiendo productos en una página web, productos de Latinoamérica, principalmente de Colombia. Bien, entonces cuando yo comencé,
yo dije con mi esposa, vamos a hacer la contabilidad, aprendimos a hacer la contabilidad y la hicimos. Y bueno, pues no hubo ningún inconveniente, enviamos el reporte y todo, pero ya cuando comencé a estudiar contabilidad, lo hice después de comenzar mi emprendimiento, ya comencé a estudiar contabilidad ya como profesión. Yo dije, no, ¿yo qué estaba haciendo? Es muy complejo, hay muchas leyes, hay muchas normas. Bien, las normas en cuanto a contabilidad o cómo funciona la contabilidad es relativamente fácil. Yo pienso que cualquier persona lo puede realizar tomando un curso de contabilidad. Hay cursos en el mercado que son relativamente eh, económicos y que recomiendo que toda persona que tiene una empresa los haga. Así maneje o no maneje la contabilidad, es importante que el empresario tenga conocimiento de la contabilidad. Bien, pero sí es importante uno asesorarse y que un contador le ayude a llevar a uno la contabilidad. Ya bien sea, hay dos modelos. Uno, que el contador lleve completamente la contabilidad o que yo lleve parte de la contabilidad y el contador me asesore y me ayude a hacer la declaración. ¿Y esto por qué razón? Porque hay muchas leyes, muchas reglas en torno a la contabilidad. La contabilidad como tal, que es organizar las cifras en diferentes categorías, es relativamente fácil de llevar. Pero hay muchas reglas, muchas leyes en relación a la declaración de los impuestos, principalmente. Y es importante que uno pues tenga conocimiento de eso y que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa limitada, un actiebolag, hay más o menos unas 6 leyes involucradas en la declaración anual. Uno dice, no, hay personas que dicen, no, pero ¿por qué yo pago por ese documento? Si es un documento, ¿por qué pago 5.000 coronas por ese documento? Pero la verdad, eh, son, debe haber un conocimiento muy bueno sobre alrededor de 7 leyes diferentes que están involucradas en generar ese documento. Entonces, yo pienso que, y recomiendo siempre que un contador lleve la contabilidad o que asesore al empresario que lleva su propia contabilidad. Ok, excelente. Que quiero hacer una aclaración y es lo siguiente, que hay personas, yo noto emprendedores, pues yo trabajo con personas tanto hispanohablantes como personas que no hablan español y personas que son suecas completamente. Y en diferentes conversaciones veo, no solamente con mis clientes, sino que con otros empresarios en otros ámbitos, veo que hay personas que dicen, no, pero es que Scattergood que no me ha dicho nada. Yo lo hice, pero Scattergood que no me ha preguntado nada. Y dan por hecho que la declaración está bien hecha. Y no Bien. es así, no es así. El hecho de que que no haga una corrección o no pregunte, no entre a investigar, no significa que la declaración está bien hecha. Significa que que, y me parece algo muy bueno acá de la Oficina de Impuestos, ellos confían en que uno hace todo de buena fe. Ya. Es decir, que uno hace todas las cosas con el mejor ánimo de hacer las cosas bien. Ok. Es decir, como decimos en Cuba, las cuentas claras y el chocolate espeso. Así decimos en Colombia también. Ok, excelente, muy buena explicación, Julián. La pregunta número 4. Es decir, mi empresa es una consultoría que está recién comenzando. Yo la abrí en noviembre del 2021. Estoy dirigido al tema de lo que es el asesoramiento, el coaching de inmigrantes que llegan a Suecia o van camino a Suecia. Eh, pero bueno, en un futuro no muy lejano tengo pensado comenzar a, muy posible, contratar tus servicios, ya que ahora el monto es bastante pequeño que estoy manejando, pero ya una vez que comience a manejar más clientes, posiblemente emplear una persona para que me ayude en lo que son las clases de sueco, etcétera, ya sí, sin duda alguna, te contactaré. La Muchas quinta, gracias. la quinta y última pregunta, Julián, era cuándo se pagan los impuestos en Suecia. Ya tú me decías que hasta el 2 de mayo. Bien, buena pregunta. Y
y pido disculpas por no hacer esa aclaración. El 2 de mayo es el día de declaración de impuestos. Yo declaro los impuestos en ese día, es decir, declaro qué aconteció en el año anterior. Ya. Ahora, el 2 de mayo, dentro de unos días, vamos a declarar qué fue lo que aconteció en el 2021. Eso no significa que yo ese día tengo que pagar los impuestos, no, porque Escatever que toma unas semanas, unos meses para revisar todas las declaraciones Ya. de todas las personas que declararon, de todas las empresas que declararon. Y ellos luego ya le mandan a uno la confirmación más o menos en agosto, a finales de agosto. Desde finales de agosto comienza Escatever que a enviarle a uno la confirmación de que aceptaron la declaración. Y que en base a la declaración que ya aceptaron, ellos le exigen a uno unos impuestos a pagar. Si uno Ya. tiene que pagar impuestos extras. Si uno tiene que pagar impuestos extras. Y después de que a uno le dan la confirmación, digamos que yo estoy declarado como autónomo o reportado como autónomo, tuve una ganancia, digamos mi ganancia fue de 100,000 coronas, más o menos el 46% de eso son 46,000 coronas. Y Sí. bueno, eso es lo que tengo que pagar de impuestos. Más o menos, digamos así. Y yo reporto eso en el 2000, el 2 de mayo. En agosto me llega la confirmación de que Escatever que acepta mi declaración, que no tiene nada que argumentar, no tiene ningún comentario, la acepta. Partiendo de agosto me dan 3 meses para que yo pague. Después del día que yo recibo mi carta de confirmación de mis impuestos a pagar, me dan 3 meses para pagar. Si yo recibo la carta en septiembre, parte desde septiembre. Si recibo la carta en octubre, me dan 3 meses. Hay empresas, algunos clientes míos en ciertos momentos reciben la carta de confirmación de los impuestos inclusive en diciembre. Eso significa que tienen 3 meses para pagar partiendo desde diciembre, es decir, desde el momento en que reciben la carta de confirmación. Y hay 3 meses de pago. Si a mí me van a devolver dinero, si a mí me van a devolver, a muchas personas que son empleadas, les devuelven dinero. Si a mí me van a devolver dinero porque yo pagué impuestos de más, entonces ya Escatever que tiene unas fechas estipuladas durante el año para devolver el dinero. Ellos premian a las personas que declaran primero. Es decir, que es conveniente que tan pronto me llega a mí la declaración en marzo y yo no tengo nada que reportar, nada que declarar, solamente es aprobarla, lo haga lo más pronto posible. Porque Escatever que últimamente está promocionando que se haga la declaración lo más antes posible y para promocionar esto dan un premio que es que si uno va a recibir impuestos o dinero por impuestos que uno ha pagado extra, ellos se lo devuelven a uno antes o se lo devuelven a uno algunos en abril, algunos en mayo, algunos en junio. Pero de todos modos no me da una garantía que yo declaré antes, no me da una garantía. Ellos dicen, pues lo podemos hacer, pero con Escatever que ellos no dan una garantía. Ellos tienen unas fechas específicas y la verdad es, todo depende en qué momento ellos le quieran dar el dinero de vuelta a uno, cuando uno va a recibir dinero de vuelta. Ya, ok. Es decir, que como en la mayoría de los países, o bien uno paga a Skatteverket, que es la oficina de Hacienda, el Ministerio de Hacienda acá en Suecia, o bien uno recibe de vuelta. Es decir, Sí, existen los dos, sí. los dos escenarios y es importante aclarar eso porque muchas personas dicen, pero ¿por qué yo voy a pagar impuestos si yo ya pagué mis impuestos? Y otras personas se alegran diciendo, bueno, voy a recibir impuestos. ¿Por qué acontece eso? Bien, las personas, yo me he dado cuenta de algo, las personas que generalmente tienen que pagar impuestos extras es porque tienen 2 empleos diferentes. Por eso tienen que pagar impuestos extras. Y ya te digo el por qué. En Suecia hay una regla en cuanto a los impuestos que uno puede tener varios empleos, pero de esos varios empleos hay
empleador principal. Y el empleador principal es el que me paga a mí el mayor sueldo. Digamos que yo recibo dos sueldos. Uno, 10.000 coronas. El segundo, 5.000 coronas. Mi empleador principal es el que me paga a mí 10.000 coronas. El empleador principal me debe pagar impuestos según la tabla de impuestos o una tabla de impuestos. No quiero confundirte y confundir a la audiencia mucho, pero hay una tabla de impuestos que regula los impuestos de cada intervalo de sueldo. Entonces hay unos intervalos de sueldo de 0 a 5.000 coronas, tanto de impuestos. De 5.001 coronas a 10.000 coronas, tanto de impuestos. Doy un ejemplo a grandes rasgos. Y hay un intervalo de sueldos y por cada intervalo hay un porcentaje de impuestos. Bien, en muchos casos, esa tabla de impuestos da un porcentaje de impuestos un poco menor al 30%. Ya. En muchos casos. Todo depende de la comuna. Cada comuna tiene su propia tabla de impuestos. Bien, pero ¿qué pasa con el segundo sueldo? Con el sueldo que no es el principal sueldo de uno, no es del principal empleador. En este caso que estoy dando el ejemplo, son 5.000 coronas. La regla dice que el segundo empleo me tiene que pagar a mí, tiene que descontarme a mí 30% exacto de impuestos. Ya. Entonces, muchas veces el primer empleador me descuenta según la tabla de impuestos. Y yo voy al siguiente empleo y el segundo empleo, también me descuenta según la tabla de impuestos. Ya. Y resulta que Scatterbeck recibe la información de ambos empleadores, porque ambos empleadores reportan los impuestos de todos sus empleados. Y entonces Scatterbeck dice, no, pero esta persona recibió sueldo, de 2 empresas diferentes. Pero ambas le dedujeron el impuesto según la tabla de impuestos. Entonces le descontaron menos impuestos del que le debían descontar. Y por eso uno debe pagar más impuestos. ¿Bien? Hace unos años, disculpa, me puse muy molesto con en una escuela donde yo trabajaba en 2 escuelas, y al final tuve que pagar muchísimo dinero de vuelta. Y decía, pero ¿por qué si yo pagué impuestos? Nunca nadie supo explicarme por qué. Ahora lo entiendo. Sí, qué bueno que lo entiendas. A mí me parece tan complejo. Ojalá, qué bueno que lo entendiste. Sí, porque incluso mis jefes no sabían explicarme, nunca hubo nadie que me explicara. Me decían, sí, pagamos los impuestos, pero cuando yo miré, Julián, mi nómina de pago, un empleador había pagado el 18% y el otro el 24%. Sí, eso es pasa. decir, pero nunca nadie me dijo, no, el problema es que según la ley hay reglas que uno te paga según una tabla y el otro tiene que pagar del 30%. No fue así. Sí. Uno me pagó el 18 y el otro el 24%. Es decir, me molesté mucho, pero al final son las leyes que hay en Suecia. Cuando los empleadores no las aplican como es, quien paga la culpa somos los empleados. Claro. Ahora bien, hay que aclarar algo, que en sí ese dinero que uno tiene que pagar de impuestos extra a final del año, uno ya disfrutó de ese dinero, porque fue dinero. Si el empleador hubiera hecho una deducción de impuestos correcta, a mí me hubiera llegado menos dinero en mi salario, en mi sueldo neto, en el banco, en la cuenta de banco, me hubiera llegado un poco menos. Entonces me pagaron más de lo que debieron haberme pagado. ¿Y qué hice durante el año? Pues me gasté ese dinero. Generalmente es así. Nos gastamos ese dinero y por eso tenemos que devolver dinero. Es decir, que no estamos pagando extra, la verdad, sino que estamos pagando dinero que en sí debíamos haber pagado antes. Yo creo que se trata mucho de la cultura financiera, al menos que yo tenía cuando llegué aquí. Yo no revisaba nóminas de pago, yo no revisaba nada. Yo sencillamente disfrutaba de mi salario porque confiaba que estaba bien pagado. Es decir, esa educación financiera de revisar las nóminas todos los meses,
ver cuánto pago de impuestos. Es algo que he ido adquiriendo con el tiempo, pero que en muchas ocasiones lo que uno, es decir, no es ni tan siquiera de mala fe, sencillamente es que uno confía en que el empleador, ok, está haciendo su trabajo y Claro. nada, al final cuando te llega la sorpresa, la sorpresa es cuando tú dices, wow, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí. Porque a mis ojos estaba bien que me pagaran las mil y tantas de coronas que me pagaban todos los meses. Ujú. Eh, y nada, es así. Sí, así es. Entonces, recomendación para todos los empleados en Suecia, hispanohablantes, porque esa es la audiencia que tenemos hoy, que si tienen dos empleos, se cercioren de que el segundo empleo le estén descontando 30% de impuestos, 30%, exactamente 30%, y que no le estén, que los dos no estén descontando o deduciendo el impuesto según la tabla de impuestos. A veces hay personas que le dicen a los empleados, por favor, descuénteme 30% de impuestos. ¿Por qué razón? Porque estoy ahorrando Claro, dinero. Y claro. quiero hacer una aclaración también. Es que ver que así como son estrictos ellos para descontarle a uno el impuesto, ellos son estrictos en devolverle a uno el impuesto. Es decir, si uno hace los cálculos, es al ore, o sea, es exacto. Ellos no le van a robar a uno el dinero. No pensar es que me robaron el dinero, no me lo van a devolver. No, ellos son muy correctos en ese sentido. Sí, algo que he notado y es que yo tengo conocidos, antiguos estudiantes, antiguos compañeros de trabajo en los 5 continentes, y yo creo que en ocasiones hemos estado hablando acerca del sistema de impuestos. Yo creo que Suecia es uno de los más justos, pero además en cuanto a lo que es burocracia y claridad, yo creo que Suecia está en el top en cuanto a lo que es información, claridad, retroalimentación para nosotros los contribuyentes. Así que de lo que se trata es eso, un poco tener claro y contar con los servicios de un especialista como tú, si fuera el caso. Claro, claro. Otra Ya. recomendación que quiero hacer, haciendo hincapié en lo que tú dijiste de la cultura financiera que nosotros traemos desde nuestros países, y es lo siguiente, una recomendación. Uno, exigirle al empleador que le dé la especificación de sueldo. Es por ley. Yo noto muchos empleadores mm, de todos los países, no solamente latinoamericanos, también hay empleadores suecos que no hacen eso, que ellos no dan las especificaciones de sueldo a sus empleados. A ver, es una ley por obligación. Cada empleador Ya. debe darle a sus empleados una especificación que debe estar estipulado, la especificación de sueldo, cómo se divide el sueldo, porque uno recibe sueldo por el sueldo del mes o sueldo por hora, después las vacaciones, todo tiene que estar especificado, tiene que estar especificado cuánto impuesto me dedujeron, el porcentaje tiene que estar especificado también, cuánto dinero me han pagado por gastos sociales. Y también, en lo posible, las vacaciones. La información de las vacaciones en la especificación de sueldo también tiene que estar allí mes por mes. Entonces, importante que todos los empleados sí, le exijan a sus empleadores, por favor, necesito que me dé la especificación de sueldo. Ya. Le van a responder, no, es que no tengo tiempo, es que mi contador, o bueno, es una ley, no es una solicitud que ustedes están haciendo, es una exigencia y se lo deben de dar. Bueno, no quiero tampoco generar revoluciones y que vayan a hacer paros laborales, pero sí es una exigencia, es importante que los empleadores estén al tanto de eso y que controlen también cuánto les están deduciendo, porque ustedes de pronto si se dan cuenta que les están deduciendo muy poco dinero, así como en el caso de Junior, ustedes pueden solicitar al empleador que le deduzcan un poquito más de los impuestos. Y es más, uno puede ir a Skatteverket y solicitar que ellos hagan un cálculo preliminar de impuestos y que les informen, les den una hojita a ustedes con qué impuestos con qué porcentaje de impuesto, qué porcentaje se debe deducir
de su sueldo en impuestos. De esa manera, para uno cerciorarse que no tenga que devolver impuestos el año siguiente. Yeah. Excelente. Mil gracias por tu participación de lujo en nuestro canal hoy. Ya, bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, con estas 5 preguntas, que las repito: ¿cómo funciona el pago de impuestos para personas naturales? ¿Cómo funciona el pago de impuestos para los empresarios? ¿Es cierto que los empresarios en Suecia pagan casi 50% de lo que ganan? La número 4 fue: ¿el pago de impuestos es algo que se puede realizar solo o con ayuda de un contador? Y la 5ª pregunta: ¿cuándo se pagan los impuestos acá en Suecia? Diste detalles muy interesantes acerca de esto de la especificación de salario, pero además también de los 2 empleos que uno pudiera tener, por ejemplo, 2 o 3. Es decir, creo que a nuestros seguidores esta información les va a ser de mucha ayuda, porque hay personas que nos ven en toda Suecia, pero también personas en muchos países de Latinoamérica que están pensando mudarse, en otros países de Europa también que están camino a Suecia. Me siguen en el canal y creo que va a ser una información de lujo escucharte. Ahora Bueno, bien, qué bueno. ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver tus servicios? ¿Tienes una página web? ¿Cómo se llama tu empresa? Ya, bien. Donde yo me desenvuelvo más es Big Blast, y ustedes la pueden encontrar en Big Blast, BIGBLAST.se. La página allí me pueden encontrar, ahí está la información de contacto, pueden enviarme una solicitud de contacto allí en el formulario de contacto. Sin embargo, toda la página está completamente en sueco, porque es la audiencia a la cual yo me dirijo principalmente. Sin embargo, tengo una página que estoy creando, una página muy sencilla, donde el interés es dar tips en español acerca de la creación de empresas y, bueno, temas contables y desarrollo de empresas en Suecia, que se llama miempresaensuecia.se. miempresaensuecia.se. Allí van a encontrar la información en español, algunos tips. En eso sí no tengo tanto tiempo para dedicarle a mi empresa en Suecia.es, pero al menos ustedes me van a poder encontrar allí, y ahí está el formulario de contacto, y ahí me pueden contactar si de pronto tienen alguna pregunta, alguna necesidad de asesoría. Allí me pueden contactar. Y yo pienso que de todos modos te van a llover preguntas. No me considero experto en explicar en temas de impuestos, es complejo. Y te digo, hay personas que llaman a Skatteverket, yo lo he hecho, y uno llama a Skatteverket y ellos mismos no pueden responder, porque es complejo, y si, bueno, quedó algo, muy seguramente quedó algo que no quedó claro, entonces te van a hacer las preguntas, me las remites a mí, y ahí de pronto en el chat de YouTube les podemos responder a la audiencia. También recomiendo seguirte en tu canal de YouTube, un canal recién creado, muy bueno, con información muy puntual. Está en sueco, pero bueno, quienes estén recién llegados, que quieran aprender un poco más, profundizar un poco en la vida empresarial en Suecia, recomiendo tu canal, muy bueno, un canal muy puntual. Así que tu canal se llama Big Blast también. Big Blast, sí. Big Blast. También. Ahí te pueden encontrar en sueco y nada. Excelente día, tarde, noche a ti, Julián. Mil gracias. Muchas gracias por tu participación. Estamos en contacto y excelente día. Bueno, muchas gracias por tu invitación, y te deseo lo mejor también. Ok, mil gracias. Chao. Bueno, chao. Business.